Rafa Mateos, 44 años, alcalde de la ciudad de Cáceres por parte del Partido Popular desde 2023, padre de familia y, según he podido escuchar, leer y ver, amante de Cáceres de toda la vida, ¿no? Efectivamente, soy un cacereño de toda la vida. Nací en esta ciudad, me crié en esta ciudad, he tenido la suerte de estudiar en esta ciudad y aquí he creado mi familia y por lo tanto es un privilegio, ¿no?, al día de hoy poder ser alcalde de la ciudad donde uno nació, donde uno se crió y donde está criando a sus hijos. Bueno, pues mire, sé que todos sabemos algo de nuestro alcalde, todos le conocemos un poco, pero a mí me sigue sin parecer suficiente. Siempre quiero conocer más a la gente y sé que muchos jóvenes, adultos, mayores, le conocen. Pero siempre que le mencionan es el alcalde de Cáceres, ¿no? Y para mí, creo que estoy hoy aquí para intentar humanizar su persona, para acercarle a todos nosotros y para dar a conocer aquello que menos sabemos de nuestro alcalde, la historia también. Por eso, quiero que hoy, si podemos, dejemos el cargo a un lado, un rato, y nos metamos en esas partes más, ya sabes, del interior de nuestro alcalde. Muy bien. Por eso, si me permite, pasamos con unas preguntas que yo he decidido llamar un blitz, que es una serie de preguntas rápidas, algo curiosas también, y eso. Bueno, lo primero, ¿de qué equipo es Rafa Mateos? Bueno, uno no es muy futbolero, pero tengo simpatía por el Real Madrid y en casa los pequeños son de Atlético de Madrid, así que fíjate la batalla permanente que hay. Bueno, ¿cuál es su película favorita? Gladiator. Prefiero un buen libro a una película, pero me gusta mucho Gladiator. Bien. ¿Café o té? Café. Muchos al cabo del día. ¿Perros o gatos? Perros que tengo y en el campo. No tengo en casa. No. ¿Qué pasa aquí un momentito? ¿A qué hora te levantas? Pues generalmente a las 6 menos cuarto de la mañana para hacer un poquito de deporte y a partir de ahí ayudar en casa, levantar a los niños y si puedo siempre llevarlos al colegio. Vale, ¿cantante o artista favorito? Cualquier artista de música española, ¿no? Me gusta desde Serrat, Sabina, José Manuel Soto, la música española me encanta. Bien. ¿Cuál es tu rutina de por la mañana? Bueno, pues como te decía, me levanto generalmente 6 menos cuarto, 6 menos 10, hago deporte en casa hasta las 7 menos cuarto, a partir de ahí las tareas de preparar el desayuno de los pequeños, ducharse, desayunar siempre con mi mujer y a partir de ahí levantar a los pequeños, ayudarles al desayuno, a vestirse, a preparar la mochila y luego siempre que puedo, que intento que sea todos los días, a las 9 menos cuarto llevarlos al colegio. Hasta que he sido alcalde intentaba siempre llevarlos al colegio y recogerlos a mediodía. Desde que soy alcalde el recogerlos es un lujo y por lo tanto me tengo que conformar con llevarlos y a partir de ahí que los dejo en el cole, generalmente a las 9 menos 10 en el ayuntamiento y el día comienza así y nunca sabemos cuándo termina. Y cuando termina, pues comprendo tendrás algo de tiempo libre. ¿Qué haces normalmente? Bueno, en el día a día es imposible. En el día a día de mi faceta de alcalde es imposible tener tiempo libre. Los días no terminan nunca antes de las 9:30, 10 de la noche. Si puedo intento llegar a casa antes que los niños se acuesten para poder verlos un ratito y las últimas horas del día pues las dedico a estar con mi mujer y si puedo a leer un libro antes de acostarme y disfrutar de la radio. Soy un apasionado de la radio y por lo tanto me acuesto todos los días con la radio y si puedo me levanto con la radio. Muy bien. Ahora vamos a pasar a unas preguntas en las que quiero que estemos un rato más hablando, te extiendas más la respuesta, más de desarrollo. Porque en estas sí que nos vamos a meter más de lleno y más de cabeza en lo que fuiste, lo que eres y lo que esperas ser. Entonces, empezamos. ¿De dónde vienes? Danos un breve repaso a tu infancia. Sobre todo, donde quiero que más te extiendas es en cómo fuiste tú a mi edad, cuando fuiste más joven, a los 15 a los 20 años, por ejemplo. Que nos paremos ahí un rato, me lo expliques bien, cómo te sentiste, qué te hizo cambiar, cómo era Cáceres también en ese entonces y cómo
Bueno, provengo de una familia de clase media de la ciudad de Cáceres. Yo tengo somos 5 hermanos, 4 hermanas y yo. En casa solo trabajaba mi padre, mi madre trabajaba en casa. Y yo recuerdo una infancia muy feliz. Estudié infantil en el Colegio Nazaret, pero pronto me matricularon en el Colegio Licenciado, ahí en la calle García Plata de Osma. Ahí estudié toda la EGB, luego el bachillerato lo cursé en el Hernández Pacheco. Tanto en el Licenciado como en el Hernández Pacheco guardo un grandísimo recuerdo. Todavía mantengo muchos amigos de aquella época. Incluso hace unos días organizábamos una quedada de todos los que estudiamos en el Licenciado en aquellos años 85, 88, 89. Mantengo, como te decía, muchos amigos todavía de la época del Hernández Pacheco, donde estudié bachillerato. Tengo grandísima relación con muchos de los profesores de aquella época, algunos de los cuales pues, fallecía la semana pasada, Antonio Sánchez Buenadicha, profesor de filosofía, y muchos otros, ¿no? Luego me ha gustado siempre mucho el derecho. Por lo tanto, estudié Derecho y tuve la posibilidad de estudiarlo en la ciudad de Cáceres y aquí lo estudié. Y esos fueron mis años de juventud. ¿Cómo era Cáceres en ese momento? Pues en ese momento Cáceres era una ciudad muy viva, una ciudad donde no me tocó vivir la época de la movida realmente de Cáceres, que quizá yo sí la viví en casa por mis hermanas que eran mayores que yo, pero la época mía era la época en la que se estaba empezando a poner freno al botellón. Es cierto que los primeros años sí se celebraba ese botellón multitudinario en la Plaza Mayor, pero yo recuerdo ya en el año 2000, en torno a 2002, 2003, cuando ya se empezaba a restringir esa práctica. Por lo tanto, era un cambio de generación donde el botellón, que era lo que hasta entonces se hacía de forma masiva en la plaza, se empezaba a controlar y empezamos a salir pues, a los bares, ¿no? No he sido una persona de salir mucho ni de salir hasta muy tarde. Sí me gustaba los fines de semana pues salir con los amigos, tomarme mi cervecilla y dedicar tiempo a ellos, pero nunca he sido de trasnochar mucho. Siempre he sido una persona que ha preferido acostarse pronto y levantarse pronto que acostarse tarde y alargar el sueño hasta altas horas del día. Nunca me ha gustado. Por lo tanto, he conocido un Cáceres vivo también, ¿no? Un Cáceres donde nada tiene que ver con la forma de ocio que hay ahora, pero desde luego donde sí había mucha actividad. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a cómo y cuándo empezó tu interés por la política y cómo has evolucionado hasta llegar hasta el punto que estás ahora, ¿no? Bueno, mira, mis primeros contactos con la política los tuve en el ámbito universitario. Yo te decía, yo estudié Derecho aquí en la Universidad de Extremadura y en el primer año de Derecho contactaron conmigo un movimiento asociativo juvenil del ámbito universitario que se llamaba JUES, Jóvenes Universitarios de Extremadura, que en aquel momento estaban montando pues, una asociación en la Universidad de Extremadura para concurrir a las elecciones tanto al Consejo Escolar de la universidad como a los delegados de las diferentes facultades. Yo contacté con ese grupo de personas y hice buena relación y me presenté a ser delegado de la facultad en Derecho. Fui delegado de la Facultad de Derecho y con ese grupo de personas era gente que en cierta medida coincidía conmigo en ideas y en pensamiento político. Era gente que algunos de ellos militaban ya en nuevas generaciones del Partido Popular, otros sin militar tenían ciertas inquietudes también políticas y bueno, pues ese fue mi primer contacto con el mundo asociativo, vinculado a la política. Me afilié a nuevas generaciones del Partido Popular, donde tuve responsabilidades en el ámbito provincial, trabajando con los jóvenes no solo de Cáceres capital, sino también de la provincia, creando estructuras de jóvenes que tenían inquietudes políticas en diferentes pueblos de la provincia de Cáceres. Pero bueno, fui en las listas electorales de José María Saponi en el año 2003, pero iba en números muy arriba, no para ser concejal, porque yo en ese momento siempre tuve muy claro que la prioridad tenía que ser tener unos estudios y tener una formación y un trabajo y no dedicarse desde excesivamente joven a ser cargo público o a dedicarse de forma profesional a la política. Posteriormente, una vez que yo termino mi carrera, doy un paso al lado en la política porque me preparo unas oposiciones, pero en el año 2009, si no me equivoco, 2009-2010, me ofrecen incorporarme como asesor jurídico al grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura. Me incorporo como asesor jurídico allí. Después, en el año 2011, tengo la posibilidad de ser asesor jurídico del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cáceres.
En el año 2015 me piden y me ofrecen ir a las listas electorales del Partido Popular en la ciudad de Cáceres. Ahí así soy concejal, por primera vez, año 2015. Soy portavoz del equipo de gobierno en el mandato 2015-2019 y siendo además concejal delegado de Policía y de Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres. En el 2019 me presento por primera vez de candidato a la alcaldía. No obtengo la mayoría de confianza de los vecinos. Estoy 4 años como portavoz de la oposición y en el año 2023, más reciente y posiblemente más conocido por todos vosotros, pues gano las elecciones y me convierto en el mes de junio en alcalde de la ciudad de Cáceres. Así que de forma rápida esa es mi trayectoria. Yo sí tenía claro desde el principio que la política no se puede convertir en una profesión siempre y siempre se lo recomiendo incluso a compañeros que se incorporan a las listas del Partido Popular y a gente de nuevas generaciones, es que lo primero que hay que tener es una formación, es tener una experiencia profesional fuera para luego poder dedicarte a ser cargo público, que lógicamente hoy en día un cargo público necesita estar retribuido y dedicación exclusiva, pero al final es una etapa de tu vida. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a ¿dónde estás? A lo que me quiero referir con esto es cómo te ves a ti mismo en el momento en el que estás de tu vida, cómo te sientes estando donde estás y sí, ábrete ahora con todo. Mira, me siento tremendamente afortunado. Yo siempre lo digo, cuando la gente me dice, oye, ¿merece la pena ser alcalde? Yo digo que sí, que en política no hay nada mejor, o al menos desde mi punto de vista, que ser alcalde de tu ciudad. Hay gente que dice, a mí me gustaría ser diputado, me gustaría ser senador, yo respeto los gustos, pero creo que la mayor satisfacción que puede ser alguien que le guste la política es ser alcalde de su ciudad, porque en definitiva solucionas los problemas reales de tu vecino, que esa es la política, solucionar los problemas y hacer la vida un poco más fácil. Y tienes un poder de decisión inmediato. Al final estás transformando la vida y facilitando la vida a tus vecinos, la vida de tu ciudad y con un poder inmediato. Yo tengo el privilegio de poder decidir, entre comillas eso de decidir, si se pone un banco en una plaza o no se pone, si ponemos un parque infantil en una barriada, si tenemos que cambiar los acerados de una calle o si tenemos que construir una piscina o reformar una avenida. Y eso es un auténtico privilegio. ¿Cómo me encuentro? Por lo tanto, con una enorme satisfacción y un privilegio. Además, yo siempre he defendido que para estar bien en cualquier ámbito de la vida, pero lógicamente también en un puesto de responsabilidad como el que tengo, hay que estar bien en el plano personal. Y yo en el plano personal, afortunadamente, tengo una familia que me apoya, que entiende la responsabilidad que tengo, porque no es fácil, porque como te decía antes, el día a día exige mucho sacrificio, y no es un sacrificio personal mío, es un sacrificio compartido con mi mujer, que lo entiende, y con los 3 pequeños que lo padecen, las ausencias, pero que sabiendo que ellos lo entienden y que me apoyan, pues me da la paz, la serenidad y la tranquilidad de poder dedicarme a esto en cuerpo y alma, ¿no? Y por lo tanto estoy en un momento de mi vida que me considero un privilegiado, estoy en un momento de mucha paz, de mucha tranquilidad y de mucha responsabilidad, intentando hacer cosas por la ciudad de Cáceres, que creo además que están saliendo bien. Llevo en la alcaldía poco más de 18 meses y se han sentado las bases de un nuevo proyecto de ciudad, un nuevo modelo de ciudad, y las cosas van saliendo. Lógicamente los cambios son lentos, nada se consigue en 2 años ni en 3 años, pero yo creo que se están sentando las bases para que Cáceres despegue y para hacer un cambio en esta ciudad que perdure en el tiempo, con un objetivo fundamental. Yo siempre lo he dicho, que por encima de las ideologías, quienes estamos en esta responsabilidad tenemos un objetivo y una obligación, que es dejar una ciudad mejor que la que nos encontramos. Tengo 4 años para hacerlo y creo que estamos en la senda de poder dejar una ciudad mejor que la que me encontré, porque creo que quienes fueron mis antecesores en el cargo también lo hicieron. Yo siempre he dicho que no hay nadie que tenga un cargo público que haga algo pensando en el mal de la ciudad. A veces nos equivocamos y muchas veces acertamos, pero yo estoy convencido que Luis, que fue el anterior alcalde, con sus aciertos y sus errores, dejó una ciudad mejor que la que se encontró, que Elena Nevado dejó una ciudad mejor que la que se encontró, que Carmen, que José María, que Juan Carlos y que así sucesivamente. Por lo tanto, ese es mi objetivo, dejar una ciudad un poquito mejor que me la encontré. Bien, ahora que sé tus objetivos y me alegra saber que estás contento en el sitio en el que estás,
sí que quiero saber un pelín hacia dónde vas. Bien, es verdad que ya me has dicho que tu objetivo en esta vida es eso, dejar un Cáceres mejor, pero estoy seguro de que tiene que haber un objetivo más allá, un objetivo personal tuyo de hasta el final de tus días. O sea, no Bueno, sé. eso, hoy en día pensar dónde voy a estar dentro de 4 años es difícil, ¿no? Yo sí sé que ser alcalde de Cáceres es una etapa de mi vida. O sea, no me veo dentro de 12 años siendo alcalde de la ciudad de Cáceres. Y a partir de ahí, oye, pues yo el día de mañana me veo que recuperaré. Yo soy abogado, he ejercido siempre de asesor jurídico en instituciones y espero el día de mañana poder recuperar esa faceta porque me gusta, porque estudié una carrera que me gustaba, porque me apasiona esa faceta también y espero el día de mañana poder recuperar la que era mi profesión realmente, ¿no? Que el mundo del derecho, el mundo de las normativas, el mundo del asesoramiento jurídico y recuperar también cierta tranquilidad, porque como podéis comprobar, el ritmo de vida de un alcalde de capital de provincia pequeñita como es Cáceres, pues un ritmo alto. Y yo creo que espero que el día de mañana poder recuperar esas tardes libres para poder ya no ir al parque con mis hijos, porque no van a tener edad de parque, pero sí pues, de poder pasear con mi mujer, de poder ir al cine o de poder simplemente decir que tengo un fin de semana libre, que son pocos al año los que puedo decir que tengo libre para poder hacer lo que quiera. Y por lo tanto, mis metas no van más allá de recuperar una vida normal una vez que haya cerrado mi etapa, que sé que es temporal, de alcalde de Cáceres. Vamos a volver ahora sí con el cargo de alcalde. Ahora sí que te voy a preguntar más por la ciudad, te voy a comentar y te voy a transmitir algunas de las ideas que me han ido dando la gente que se iba enterando que te iba a entrevistar. Muy bien. Y eso. Entonces empezamos con la primera. Mira. Venga. ¿Qué proyectos se completarán en este 2025 en Cáceres? Bueno, los proyectos generalmente en el ámbito político son proyectos de legislatura. Hacer un proyecto de un año es muy complicado. Nosotros tenemos un objetivo fundamental en esta legislatura y es que Cáceres se convierta en una ciudad donde la gente, sobre todo la gente joven, quiera quedarse. Yo me pongo, no como alcalde, sino como padre, a pensar en el futuro y yo quiero que mis hijos tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en Cáceres. Que tengan la oportunidad no quiere decir que se tengan que quedar aquí, se podrán quedar o no, pero al menos que tengan la oportunidad. Y para eso hay que fomentar y generar condiciones de vida y condiciones laborales propicias para ello. Por lo tanto, una apuesta fundamental en esta legislatura era conseguir suelo industrial en la ciudad de Cáceres. Suelo para que aquellas empresas que quieran venir a instalarse en la ciudad de Cáceres puedan venir a instalarse. Cuando hablamos de suelo industrial no quiere decir las industrias que conocemos o que conocíamos hasta ahora, la típica industria, la típica factoría que genera humo. No. Hoy en día las industrias del siglo XXI son industrias limpias, fundamentalmente muy vinculadas al sector tecnológico y además apoyándonos mucho en la Universidad de Extremadura y en la Escuela Politécnica, donde se forman grandes profesionales que hasta ahora se están yendo de Cáceres a desarrollar sus proyectos de vida y sus proyectos empresariales y yo quiero que se queden aquí. Estamos trabajando, como decía, en el desarrollo de ese suelo industrial y en este año 2025 sí va a ser una realidad que Cáceres va a tener suelo industrial y nos vamos a empezar, vamos a desarrollarlo y vamos a urbanizar ese suelo para que en los próximos años empresas concretas ya se instalen en la ciudad de Cáceres. Tenemos un reto fundamental como ciudad, que es convertirnos en capital europea de la cultura en el año 2031, que ese no es un proyecto de Rafa Mateo, ese no es un proyecto del Partido Popular, ese tiene que ser un proyecto de la ciudad y un proyecto de Extremadura, porque si Cáceres es capital europea de la cultura, le vendrá bien a Cáceres, pero le va a venir bien a Extremadura. ¿Por qué podemos ser capital europea de la cultura? Porque yo creo que Cáceres tiene un patrimonio histórico que es inigualable, todos conocemos esa ciudad monumental, pero Cáceres en los últimos tiempos ha dado un salto de calidad. Yo creo que Cáceres ya no solo es el pasado, no solo es la historia, sino que Cáceres se ha convertido en una ciudad de vanguardia, una ciudad que mira al futuro y una ciudad que en el ámbito cultural se ha posicionado de forma espectacular, sobre todo desde el año 2020-21, cuando se abrió el Museo de Helga de Alvear. Helga de Alvear, a la que ayer despedíamos, ha supuesto un antes y un después para la ciudad de Cáceres. Ha supuesto que nuestra ciudad alberga la colección de arte contemporáneo privada más importante de Europa. Ha supuesto que tenemos un edificio, que es el propio museo, que es una obra de arte en sí misma. Y ha supuesto que es un reclamo para atraer no solo muchos turistas, sino un nuevo concepto de exposición y de museos a la ciudad de Cáceres. Por eso vamos a abrir también en esta legislatura un nuevo museo en el Madruelo, un museo que lo va a construir además Pachi Mangado, que es Premio Nacional de Arquitectura también, y que va a albergar una colección de instrumentos musicales única en Europa,
junto con una colección de cerámica española también que es de las más importantes que existen. ¿Con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos que la gente venga a Cáceres, esté más tiempo en la ciudad de Cáceres y nos vean no solo como una ciudad donde hay un gran pasado, sino una ciudad que mira al futuro con ambición. Son grandes proyectos. Luego tenemos el día a día de la ciudad, una ciudad que sigue evolucionando y a la que hay que mejorarle sus infraestructuras. Estamos construyendo una ronda sureste, que ya con eso conseguimos tener toda la circunvalación de la ciudad hecha, que va desde la carretera de Badajoz hacia la carretera de Miajada, que ya están las máquinas trabajando. Estamos trabajando con la Junta de Extremadura en esa segunda fase del hospital, que es una cuestión fundamental. Y en el ámbito más urbano estamos ya redactando el proyecto para mejorar la avenida Virgen de la Montaña, una vía muy céntrica de la ciudad de Cáceres que creo que necesita una remodelación y convertirse en un espacio donde los vecinos, donde los peatones disfrutemos de ese enclave, que a día de hoy es difícil disfrutar, con aceras estrechas, con mucho coche. Vamos a remodelar todo el entorno de Plaza Marrón para ponerlo al nivel del Museo de Helga de Alvear, una zona que también queremos que se convierta en una gran plaza para el disfrute no solo de las visitas que vienen al museo, sino de los cacereños. Vamos a construir un centro deportivo con piscina climatizada en las inmediaciones de Nuevo Cáceres, Casa Plata, y un gran proyecto que sí vamos a iniciar esta legislatura, que no podremos terminar porque irá muchos años, que es la recuperación de la Ribera del Marco. Hasta ahora se había mirado mucho a la zona del Parque del Príncipe, como gran pulmón verde de la ciudad. Esa zona ya está regenerada, esa zona ya está a disposición de los vecinos y creo que la ciudad tiene que mirar hacia la Ribera del Marco, que posiblemente fuese el origen de la ciudad de Cáceres. Y es una gran desconocida, mucha gente no sabe qué es la Ribera del Marco, no saben que ese es el río de la ciudad de Cáceres y queremos recuperar esa zona no solo como espacio verde y de disfrute, sino también recuperar los usos tradicionales con huertas y con zonas de ocio. Muy bien. Y has comentado el tema de la candidatura a la capital europea. De la cultura. Entonces, quería saber un poquito el papel joven que hay ahí, si hay algún proyecto orientado también a los jóvenes y a su vez si con respecto al fallecimiento de Helga de Alvear se va a hacer algo que también esté enfocado a los jóvenes. Bueno, mira, el Museo de Helga de Alvear, lo hablamos ayer, teníamos oportunidad de estar con compañeros del patronato, con la directora del museo. Ha conseguido algo muy importante que vamos a empezar a valorar en los próximos años y es que la gente joven se interese por el arte contemporáneo. En el año 2007, 2008, incluso un poquito antes, cuando se empieza a gestar este proyecto, se hablaba de arte contemporáneo y nadie sabía qué era el arte contemporáneo. Incluso gente de mi generación, cuando se construyó el Museo de Helga de Alvear, iba allí y decía, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de obras de arte son estas, ¿no? Yo soy un apasionado del arte contemporáneo y creo que disfruto como nadie cuando visito no solo la colección permanente, sino las exposiciones temporales que se montan en ese museo. Pero ha conseguido algo muy importante, es que la gente joven conozca el arte contemporáneo. Porque en el Museo de Helga de Alvear no solo es un museo, hay actividades para los más pequeños, hay actividades para niños de 4 o 5 años que se llevan desarrollando desde hace 15 años, 20 años, cuando empezó a desembarcar Helga en la ciudad de Cáceres, y que algunos de ellos ahora dicen es que toda la evolución del museo yo la vi desde pequeñito y ahora ya disfruto no solo del museo, sino de gran parte de las obras temporales que se montan. Por lo tanto, creo que tenemos que acercar ese museo y abrirlo a la gente joven. Creo que la gente tiene que disfrutar de lo que supone tener un museo del nivel de Helga de Alvear. Hablabas de la capitalidad y de la gente joven. La capitalidad es un proyecto que tiene que ser transversal. La capitalidad no tiene que ser un proyecto del ayuntamiento, o un proyecto de la Junta o un proyecto de la Diputación. La capitalidad tiene que ser un proyecto de la sociedad cacereña, donde los mayores se sientan identificados, pero donde la gente joven también se siente identificada. Por eso vamos a intentar construir un proyecto, una candidatura de Capital Europea a la Cultura, donde se recoja la sensibilidad de toda la sociedad, donde los jóvenes tengan su espacio, donde la gente de mediana edad, como puede ser mi generación, nos sintamos representados y donde la gente mayor vea que esa candidatura del 2031 es una oportunidad también para reconocer la trayectoria cultural que tiene una ciudad como Cáceres. Por lo tanto, desde luego sí se va a contar con la gente joven, al igual que se va a contar con toda la sociedad civil cacereña. Muy bien. Y ahora, continuando también con proyectos jóvenes, le quería preguntar qué pasa con el Way Cáceres, se habló tanto, y también si hay algún otro proyecto que esté enfocado a nosotros, que se vaya a completar este 2025 o esté planteado. Sí. Bueno, lo que se conoce como el Way es un centro comercial. El ayuntamiento lo que hizo fue
conceder todos los permisos y a partir de ahí es la iniciativa privada. Se está comercializando por una empresa que es la propietaria de los terrenos. Ha hecho una primera comercialización que lo que ha conseguido es que Decathlon desembarque en esa zona y ahora está comercializando la segunda fase, que es donde tendría que ir una zona de restauración y una zona de ocio con varias salas de cine. Incluso había llegado a hablar con algún tipo de bolera o de sala polivalente para los más jóvenes. Yo sé que es una reivindicación que hay de los jóvenes de la ciudad de Cáceres, que hay algún espacio para que los jóvenes, fundamentalmente aquellos que ya no tienen edad de ir al parque, estoy hablando de gente entre 11, 12, 13 años, pero que tampoco tienen edad para estar una tarde tomando un café en una cafetería, que eso ya lo puedes hacer con 18, 19 años, ¿no? Entonces esa generación, esa gente que tiene entre 13 y 18 años, en muchas ocasiones se siente huérfana de una actividad de ocio en la ciudad de Cáceres. Ahí estamos intentando contactar con empresas del sector para poner en marcha un centro de ocio en la ciudad de Cáceres, pero en muchas ocasiones no solo es poner iniciativas en marcha, sino dar a conocer las que hay, porque en Cáceres hay un espacio para la creación joven que está a disposición de los jóvenes de Cáceres, un espacio donde se pueden grabar maquetas de música, donde hay una sala de audiovisuales, donde hay una sala para practicar y para poder disfrutar de juegos de mesa y que está a disposición de las asociaciones de la ciudad de Cáceres. Hay una red de centros cívicos que son espacios públicos donde los jóvenes de la ciudad de Cáceres pueden juntarse también para practicar muchas de estas actividades. Y por lo tanto en muchas ocasiones no solo es la iniciativa privada, sino que desde las administraciones demos a conocer lo que hay para que los jóvenes tengáis alternativas a estar paseando por diferentes calles o visitar un centro comercial, que entiendo cuando tienes 15 años, pues a lo mejor una tarde te vas al centro comercial, pero otras tardes lo que buscas es una alternativa. Muchas gracias. Bueno, se habla mucho y hay muchos proyectos planteados para esta legislatura, pero la pregunta aquí es, ¿crees que contarás con el apoyo de la oposición para aprobar todos estos presupuestos y para poder llevar todos los proyectos a cabo? Yo confío en que sí. Mira, Cáceres, para eso siempre, y lo hemos dicho, es una rara avis en el ámbito político. La relación que hay entre los grupos de la oposición hay una buena relación entre los grupos de la oposición. Frente a ese enfrentamiento, ese conflicto permanente que hay en la política nacional, yo debo decir que en la ciudad de Cáceres, no ahora, sino desde hace muchos años, desde hace varias legislaturas, hay buena sintonía y buena relación entre los grupos políticos del ayuntamiento. ¿Eso quiere decir que sea igual lo que piensa Podemos que lo que piensa Vox? No, lógicamente las diferencias ideológicas están encima de la mesa, pero sí es cierto que cada vez que hay que hacer grandes actuaciones o actuaciones de ciudad, generalmente hay acuerdo. Lo hubo la pasada legislatura, lo hubo la legislatura de Elena Nevado, donde yo ya fui concejal, y yo estoy convencido que en esta legislatura lo va a haber. Las grandes políticas de ciudad al final se pactan y si no se aprueban por unanimidad, se aprueban por una amplia mayoría. Ha habido en esta legislatura acuerdos importantes con todos los grupos de la oposición. El pasado año aprobamos los presupuestos con Vox. Previsiblemente este año 2025 los vamos a aprobar con el Grupo Municipal Socialista, lo cual quiere decir que los grupos fluctúan y hay posibilidad de llegar a acuerdos con todos. Y a la hora, por ejemplo, de aprobar el remanente de tesorería, con el que se aprueban inversiones importantes para la ciudad a mitad de año, siempre se intenta lograr acuerdos con los grupos, o al menos los grupos mayoritarios. Así fue el año pasado y estoy convencido que va a ser así. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí hay que romper una lanza a favor de los políticos, si se puede llamar así, de la ciudad de Cáceres, porque por encima de las ideologías y por encima incluso de las instrucciones que puedan recibir o que podamos recibir de nuestros partidos, siempre prima el interés general de la ciudad. Bien. Bueno, aquí te voy a transmitir algo que se me ha comentado mucho y de manera muy general, que es que la línea 8 del bus urbano suele estar algo saturada. No sé si ya se les ha comentado, lo tienen esto o van a hacer algo. Sí, mira, en el presupuesto 2025 hay una partida específica para mejoras en el autobús. Vamos a recuperar otra vez las subvenciones para establecer la gratuidad a menores de 16 años. Vamos a establecer una gratuidad posiblemente para mayores de 65 y vamos a volver a bonificar al 50% los billetes de autobús. Hasta ahora era una medida que estaba cofinanciada por el Gobierno de España, que en este año 2025 hay menor cofinanciación. Ha habido un momento en el que no ha habido cofinanciación y finalmente va a haber menor. El Ayuntamiento va a asumir la diferencia y vamos a establecer mejoras en la línea 8. Vamos a establecer mejoras en la línea 8 con la adquisición de un nuevo autobús, lo que va a mejorar la frecuencia y la cantidad. Pero en el autobús hay que hacer una reflexión y es importante. El autobús nos cuesta a los vecinos de Cáceres, a todos, 5,5 millones de euros al año.
El servicio de autobús cuesta en total en torno a 9 millones de euros. Con la recaudación de billetes sacamos aproximadamente 3,5 millones, 4. Por lo tanto, la subvención que este año está prevista para el autobús, para el año 2025, es de 5,3 y algo mil euros. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un servicio público que no es gratis. Que cuando la gente dice quiero que el autobús sea gratis, el autobús no es gratis. Cuando alguien no paga el autobús, lo estamos pagando todos los contribuyentes de Cáceres con nuestros impuestos. Y cuando alguien dice hay que mejorar una línea o hay que bajar la frecuencia, lo que hay que hacer, eso lo que lleva es un coste económico. Cuando el autobús en vez de 30 minutos pasa cada 20, eso implica mayor coste económico y por lo tanto mayor aportación, en este caso del ayuntamiento y de forma indirecta de los vecinos de Cáceres que con sus impuestos pagan esas mejoras. Por lo tanto, la reflexión del autobús gratis o el autobús cada 20 minutos o cada 15, como en algunos casos nos han llegado a decir, tiene un coste económico muy alto para la ciudad. Vamos a mejorar esa línea 8, vamos a establecer un plan director, vamos a aprobar un plan director del transporte público para diseñar ya el nuevo contrato que habrá que sacar en los próximos años del transporte público, del autobús en la ciudad de Cáceres, porque posiblemente haya que modificar las líneas que hay a día de hoy, porque la ciudad ha crecido, porque hay nuevos núcleos de población y entonces, lógicamente, la distribución de líneas y las rutas habrá que modificarla. Bien, vale. Gracias. Mire, tengo un amigo que es un enamorado de la cultura y se preguntaba y me decía que si te podía transmitir que si se iba a invertir mucho más en proyectos de cultura y si se iba a integrar mucho más a los jóvenes, puesto que ahora, según él, no se les ve o tan integrados o, aunque hay mucho proyecto y hay mucha cultura, no lo ve suficiente. No sé si hay algo ya en marcha. Sí. Mira, Cáceres es una de las ciudades con mayor actividad cultural del país. Yo animo a cualquiera a que vea la agenda cultural que se publica todos los meses y no hay un fin de semana que en Cáceres no tenga varios eventos culturales. No hay una semana, y digo semana, en 3 semanas, que no haya 2 o 3 eventos culturales en la ciudad de Cáceres. Tenemos una oferta cultural musical espectacular. En el Gran Teatro somos una ciudad donde atraemos los mejores festivales que hay a nivel nacional. Tenemos el mejor festival de música irlandesa del mundo, el Irish Flag. Tenemos un festival de blues que es una delicia, que se desarrolla en la Ciudad Monumental, pero tenemos el Extremúsica, tenemos el Festival Woma, eso en el ámbito de la cultura musical. Tenemos un festival de teatro clásico que es un referente no solo a nivel nacional sino internacional, sobre todo por el marco en el que se desarrolla, que es nuestra ciudad monumental. Tenemos un palacio de congresos y un complejo San Francisco con una actividad incesante. Por lo tanto, ¿se puede integrar más a la gente joven? Siempre se puede ser más y siempre creo que tenemos que aspirar a más. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de la oferta cultural que tenemos. Yo os animo, sobre todo a la gente joven que manejáis mucho redes sociales, a que sigáis las páginas oficiales de las instituciones. La página del Ayuntamiento, la página de la Junta, la página de Diputación Provincial, la página del Consorcio Gran Teatro, donde se detalla la oferta cultural que hay en la ciudad de Cáceres, porque desde luego que si de algo podemos quejarnos o de algo de lo que no podemos quejarnos en nuestra ciudad es de la cantidad de eventos culturales que hay. Bien. Bueno. Luego, también hay una pequeña queja, también se me ha dicho, que es que hay partes de la ciudad de Cáceres, partes del pavimento y de la acera, que tienen levantadas muchas baldosas y que de vez en cuando dificultan el movimiento y hacen incómodo también. Bueno, mantener una ciudad de 100.000 habitantes con un suelo que no se levante es prácticamente imposible, ¿no? Sobre todo porque las baldosas al final muchas veces por el simple transcurso del tiempo, por el agua, los cambios de temperatura, pues al final se acaban levantando. Nosotros tenemos un contrato de mantenimiento del viario público que se dedica fundamentalmente a toda la mejora del pavimento. Precisamente en el día de ayer visitábamos obras de mejora en el residencial Gredo, donde estamos sustituyendo el pavimento de 3 calles completas, levantando baldosas y poniendo baldosas nuevas. En muchas zonas lo que estamos optando es ya no poner baldosas, sino poner un tipo de pavimento nuevo, que es un hormigón pulido pigmentado, que tiene la ventaja que lógicamente no se levanta, porque estética no existen baldosas, existe una capa de hormigón que se le echa un colorante, como puede ser lo que se ha actuado en la zona de San Blas, en la zona residencial Gredos también se ha hecho, pero yo sé que lógicamente siempre es insuficiente. Yo también soy vecino de Cáceres, generalmente me muevo siempre andando por la ciudad, voy y vengo siempre andando al ayuntamiento y siempre que tengo un acto intento ir andando y por lo tanto yo también padezco esa baldosa y también me mancho cuando llueve, las pisas
y te moja. Hay una cantidad muy importante que se destina a eso y, lógicamente, yo sé que nos gustaría que no hubiese una sola baldosa que se levantase. A mí también me gustaría, pero yo quiero poner en valor el esfuerzo que hace no solo ese contrato de mantenimiento, sino la brigada de obra, que va por todas las barriadas, todos los años, intentando solucionar esas pequeñas baldosas. Y hay un esfuerzo también muy importante en accesibilidad, porque una cuestión son las baldosas que se levantan y otra cuestión muy importante es la accesibilidad. Una ciudad donde en los últimos años las inversiones en materia de accesibilidad han sido enormes. Estamos haciendo una campaña de rebaje de acerados en los pasos de peatones para que no solo los carritos de los niños chicos, sino personas con movilidad reducida, gente que va en silla de ruedas, pueda transitar libremente por el viario público, por las aceras, por las diferentes calles, e incluso en barriadas que son de reciente construcción, barriadas como puede ser la zona de la Sierrilla, la zona de Los Fratres, son zonas que no son muy antiguas y donde la inversión que estamos haciendo en accesibilidad es importante. Muy bien. Entonces, ya como última pregunta, para poder cerrarlo todo, ¿por qué le gustaría que se le recordase en Cáceres? Bueno, yo Qué güey. me conformo porque la gente se valore el esfuerzo que se hace en el día a día. Yo creo que a mí me gustaría que Cáceres fuese capital europea de la cultura, me gustaría que consiguiésemos ese suelo para conseguir que las empresas se instalasen en la ciudad de Cáceres, que pudiésemos poner en marcha esa segunda fase del hospital, hacer realidad, como ya está siendo, ese centro de cirugía, ese centro de almacenamiento energético. Pero, lógicamente, que se valore el esfuerzo que hago en el día a día y que no hace solo el alcalde, sino los 11 concejales que formamos el equipo de gobierno y los 25 que formamos la corporación. Yo quiero que se poner en valor el papel de un concejal hoy en día. Yo sé que la política es una actividad que a día de hoy socialmente no está muy valorada, pero yo creo que si hay una política cercana y una política donde la gente hace un sacrificio importante es la política municipal. Un alcalde, un concejal dedica muchas horas de su día, con mucho sacrificio personal y les aseguro que ganando relativamente poco dinero. Desde luego el alcalde de la ciudad no es el que más gana del ayuntamiento, ganan mucho más muchos funcionarios y a mí me gustaría que me recordasen porque fue un alcalde que dedicó mucho tiempo, o que dedicó gran parte de su vida a intentar mejorar la ciudad de Cáceres. Bueno, pues va siendo el momento de despedirnos y ya le digo, muchísimas gracias por haber podido dedicar este tiempo aquí a un curioso alumno del Colegio San Antonio, de haber tenido esta amabilidad de poder respondernos, sobre todo haberte podido abrir con nosotros, que creo que el objetivo, y lo hemos conseguido sin duda alguna, el poder saber un poquito más de ti. Y eso, de verdad que muchas gracias, que espero lo mejor para ti en tu vida personal, que puedas recuperar algo de ese tiempo libre que has dicho. Y nada. Pues gracias a ti por la oportunidad que nos dais de acercarnos sobre todo a los más jóvenes, porque detrás de un concejal o detrás de un alcalde hay una persona. Y yo creo que eso la gente lo tiene que tener muy presente. Que detrás de nosotros hay una familia y que detrás de nosotros hay mucha gente que se preocupa por nuestras decisiones y por lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y yo creo que este tipo de encuentro viene bien para acercarnos a la sociedad, que en definitiva es a quienes nos debemos y por los que trabajamos día a día. Así que muchísimas gracias a ti. Gracias.